Bien, continuamos con el tema de 1.4 sistemas de energía. Vamos ahora a hablar de esas 6 formas de energía muy rápidamente, que ya hemos visto esto en otras presentaciones. Básicamente el trabajo, como vimos, es la forma de energía que representa entre un sistema y un entorno por medio de una fuerza mecánica para que realice el trabajo. En este caso, la frontera del sistema debe moverse, ya sea por una expansión de un gas o un movimiento de rotación de una flecha, etc. Puede haber una transferencia de energía entre el sistema y el entorno sin que haya necesariamente una transferencia de masa. No es posible almacenar trabajo durante el proceso, también lo comentamos al principio. El trabajo es positivo, muy importante, si se hace sobre el sistema, y negativo si se hace sobre el entorno. El trabajo es una transferencia de energía que hace un uso de movimiento organizado de las moléculas, es decir, todas las moléculas se mueven prácticamente al mismo tiempo junto con todo el cuerpo, a diferencia de la electricidad, que mueven más electrones, o la temperatura, que empiezan a vibrar las moléculas, etc. El trabajo realizado entre el estado inicial y el estado final puede tener cualquier valor dependiendo del camino o trayectoria seguida, por lo que se dice que es una función de trayectoria. Es decir, que para hacer un cambio de las propiedades de estado podemos tener varios caminos y podemos tener varios trabajos realizados, es decir, diferentes trabajos para un mismo cambio de energía interna, cambio potencial, etc. La definición de trabajo lo expresamos como ya en forma generalizada con una integral de la fuerza por la distancia entre el estado 1 y el estado 2. Recordamos que la fuerza es una magnitud vectorial. Para un trabajo en expansión, aquí cambiamos la formulación y en vez de poner fuerza por distancia, ponemos presión por la derivada de volumen, igual la forma integral. Por ejemplo, en un gas donde el diferencial de volumen en expansión de un gas, cuando la presión está en función de la integral, generalmente tenemos que expresar esta presión como una función del volumen para poder integrar esta derivada. Cuando prácticamente no tenemos una variación del volumen durante todo el proceso, ese volumen o esa variación de volumen es constante, prácticamente nos queda como el trabajo es igual a la presión por el gradiente del volumen, es decir, el presión por el volumen del estado 2 menos el volumen del estado 1. El trabajo eléctrico, que también ya lo habíamos visto, el trabajo eléctrico sería igual a la corriente por el voltaje por el intervalo de tiempo. Aquí tenemos las unidades, la corriente sería en coulombs sobre segundo, el voltaje sería julio sobre columbio, y el delta T sería en tiempo. Si vemos estas unidades nos va a quedar que el trabajo eléctrico estaría dado en julios. Bueno, también hay trabajo de flecha, trabajo de resorte, etcétera, otras formas de trabajo, pero bueno, eso es lo que vamos a ver hasta ahorita. El calor también ya lo habíamos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, la formulación del flujo de calor por conducción. También ya hemos visto que hay también por fórmulas para el flujo de calor por radiación y por convección. La energía cinética también ya lo vimos. También recordar aquí que si hacemos esta energía cinética como una energía cinética específica, es decir, nos quedaría con unidades julios sobre kilogramos, entonces nos queda esta formulita que serían la energía cinética específica sería igual a 1 medio por la velocidad elevada al cuadrado. Es decir, estas serían unidades en julios sobre segundos. Y más específicamente, generalmente lo podemos trabajar en, sobre segundos, no sobre kilogramos. Sí, estas son unidades de energías específicas, como en este caso la energía cinética específica. La energía potencial, también ya lo vimos, lo podemos expresar como el producto de la masa por la gravedad por la altura, y igual podemos expresar, si dividimos entre la masa nos quedaría simplemente G y H, y esto también nos daría en unidades en kilojoules o julios sobre unidades de masa kilogramos.
La energía interna, esto sí no lo hemos visto, vamos a ver rápidamente. La energía interna es una medida macroscópica de las energías moleculares atómicas y subatómicas, todas las cuales obedecen reglas de conservación microscópicas definidas para los sistemas dinámicos, dado que no existen instrumentos capaces de medir la energía interna directamente en una escala macroscópica. Esta energía puede calcularse a partir de variables que sí pueden medirse macroscópicamente, como la presión, el volumen, la temperatura y la composición. Es decir, si tenemos una sustancia y cambia de temperatura, cambia su energía interna. Si tenemos una sustancia y reacciona con otra, también tenemos un cambio de energía interna. Si tenemos una sustancia y cambia de fase, también podemos tener un cambio de energía interna. E incluso podríamos aplicarlo también a si hay un proceso de radioactividad o algo así. Aquí tenemos la derivación, no lo vamos a ver con mucho detalle, simplemente estos son, vemos aquí que la energía interna específica, es decir, energía interna por unidad de masa, estaría en función de la temperatura y el volumen. Si agregamos más volumen o más sustancia a un sistema que tiene esa misma sustancia, simplemente al agregar esa sustancia estamos cambiando la energía interna de esa sustancia dentro del sistema. Por eso es que podemos visualizarla también como el volumen que afecta. Y igual hayamos dicho que la temperatura también afecta a la energía interna. Por lo tanto, como estas dos es una función de dos variables, al momento de querer generalizar esta función, tendríamos que utilizar estas variables derivadas parciales. La derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante por el diferencial de temperatura, más la derivada parcial de la energía interna entre la derivada parcial del volumen a temperatura constante. Simplemente para resolver estas diferenciales tendríamos que sumar estas dos diferenciales y considerar aquí, en este caso, la misma ecuación, pero como si el volumen fuera una constante, no una variable. Igual acá quedaría como la temperatura constante y no una variable. Bueno, por otro lado tenemos aquí que la capacidad calorífica, volumen constante, ya habíamos visto algo de capacidad calorífica o calor específico, se denota por el símbolo CB, mientras que para propósitos prácticos este término es tan pequeño que lo podemos ignorar. O sea, cuando es volumen constante, este término de aquí sería muy pequeño y lo podemos ignorar. Entonces nos quedaría como el cambio de energía interna sería igual a este calor específico por el diferencial de temperatura. Prácticamente cuando nosotros hicimos los primeros cálculos del flujo de calor en una taza de café, no estábamos calculando directamente la transferencia de calor, sino que más bien calculamos el cambio de energía interna por medio de las fórmulas de calor específico o capacidad calorífica. Muy bien, la capacidad calorífica o calor específico tiene unidades del sistema internacional, serían julios sobre kilogramos por grados Kelvin. Y el cambio de energía interna específica sería igual julio sobre kilogramos, ¿no? Entonces la relación, que esto es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica, que la podemos expresar de esta forma, como el cambio de energía interna sería igual al calor más el trabajo. Para un proceso de volumen constante, ¿verdad? El trabajo es igual a 0. Cuando el volumen no cambia, ¿verdad? No cambia el sistema de fronteras, entonces el trabajo es igual a 0. Y nos queda que la energía interna es el flujo de calor para un volumen constante. De aquí, de esta variación, de este enunciado, podemos expresar otra forma de energía, que es la entalpía, que es muy similar al cambio de energía interna, solo que aquí no lo consideramos como acá, dice aquí a volumen constante, dice cambio a un volumen constante. Entonces aquí no consideramos el volumen constante, sino la presión constante. ¿Por qué la presión constante? ¿Por qué y por qué cambia? O por qué tenemos que definir esta entalpía como una variable diferente a la energía interna. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema
en el ambiente. Por ejemplo, al calentar agua en una olla, es diferente si la calentamos a un volumen constante, es decir, con la olla tapada, a que si la calentamos con el agua destapada. ¿Por qué? Porque el vapor de agua va a empezar a hacer un trabajo sobre el aire en la atmósfera, es decir, empujaría ese aire en la atmósfera, y por lo tanto, aunque apliquemos la misma energía a una olla tapada que a una olla tapada, va a ser diferente la energía que requiera, por ejemplo, para alcanzar, no sé, el punto de ebullición o para calentar. Va a ser diferente el efecto que tenga si una olla está tapada o destapada. A ver, aquí lo vamos a ver con más calma. Dice, muchos procesos se llevan a cabo a presión constante. Para procesos que se llevan a cabo un pequeño trabajo presión-volumen al expandirse el sistema. En este caso, para alcanzar un mismo cambio en la temperatura o un mismo cambio en la energía interna del sistema, el calor medido es mayor que el proporcionado a un proceso de volumen constante. Es decir, nosotros también, cuando tenemos nuestra olla, necesitamos más calor para alcanzar la misma temperatura en una olla destapada que una olla tapada. Esa diferencia es lo que nos va a poder definir entre una forma de energía y otra, que sería la entalpía de energía interna. Dice, se requiere energía tanto para determinar el cambio de la energía interna, es decir, como para elevar la temperatura del agua que está hirviendo, pero también necesitamos energía para ese trabajo de expansión que está haciendo el vapor de agua, por ejemplo, y que lo tendríamos que descontar de la energía que está provocando que se eleve la temperatura del agua. Entonces la entalpía H se define de acuerdo con la siguiente relación. H sería igual a la energía interna más la presión por el volumen. Es decir, cuando hay una variación, la variación de la energía de entalpía sería igual a la variación de la energía interna más la presión por el incremento del volumen. Bueno, a fin de calcular la entalpía por unidad de masa, también podemos calcular la entalpía específica. Nos quedaría como una función de la temperatura, y en esta ecuación sería la presión. Igual nos queda una formulación de sumas de derivadas parciales. Y tenemos que la cambio de entalpía por la derivada parcial de la entalpía sobre la derivada de la temperatura a presión constante es la capacidad calorífica a presión constante, y se denota con el símbolo Kp. Es decir, tenemos dos tipos de capacidades caloríficas, una a volumen constante y otra a presión constante. Y el otro término igual es muy pequeño, entonces nos queda que el cambio de entalpía específica es igual a la integral de esa capacidad calorífica a presión constante por la derivada de la temperatura. En el caso, aquí también muy importante este punto, en el caso de la energía interna, la entalpía no tiene valor absoluto, solo podemos evaluar sus cambios. Funciones de estado y trayectoria. Bueno, las funciones de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna, la entalpía son funciones de estado. El calor y trabajo no son funciones de estado, ya que su valor depende de la trayectoria. Miren, aquí vemos este ejemplito. ¿Se acuerdan de las manzanas y la mesa y la repisa? ¿verdad? No es el mismo trabajo. Si se fijan aquí, la energía potencial o el cambio de energía potencial va a ser está definido por el cambio entre la energía de la repisa y de la mesa, o por la altura prácticamente. Y nosotros en este caso podemos subir la manzana directamente y ocuparíamos un trabajo A. El cambio de energía potencial sería el mismo, bueno, sería un valor, y en este caso también tenemos que subimos la manzana a la misma altura, pero en este caso subimos la manzana a lo mejor, aquí en este caso subimos 1 metro directamente, acá la podemos subir 3 metros y luego la bajamos otros 3 metros, o 2 metros y medio, y luego la volvemos a subir y la volvemos a bajar hasta que la dejamos en la repisa. Aquí hicimos un mayor esfuerzo que aquí hicimos un trabajo, la dejamos caer y luego la volvemos a subir y la dejamos caer, y finalmente el cambio de energía potencial es el mismo aquí y acá, es decir, nomás depende
de la altura, la energía potencial. Entonces, y el trabajo sí depende de su trayectoria. Entonces son diferentes trayectorias. La energía potencial, el cambio de energía potencial es el mismo, pero el trabajo no. De ahí podemos ver este ejemplo. Bueno, hasta aquí lo dejamos.